Bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. El famoso periodista y escritor británico G.K. Chesterton, conocido como el príncipe de las paradojas, declaró: la falta de sentido no proviene de estar cansado del dolor, sino de estar cansado del placer. Hoy vamos a hablar acerca de estos dos temas, del placer y del dolor, teniendo en mente las bienaventuranzas de Jesús. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el cual estamos abordando nuevamente el día de hoy, vamos a encontrar varios tipos de personas que siguen a Jesús de Nazaret. Algunos le siguen porque lo perciben como el probable Mesías y lo aman. Otros lo están siguiendo porque nos han dicho que Él da vista a los ciegos, que Él permite caminar a los cojos, que Él devuelve el oído a los sordos. Le siguen por interés, pero le siguen sinceramente. Le siguen por los panes y por los peces, diríamos. Pero hay otro grupo que no solamente tiene los motivos equivocados, sino que son hipócritas. Ellos son el alto clero, están buscando cómo perjudicar a Jesús. Los fariseos ven a Jesús como un oponente fuerte. Los fariseos temen por el estatus de ellos, por sus privilegios. Y peor, ellos se estremecen cuando Jesús dice cosas tales como los ladrones y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Ellos se preocupan muchísimo con las declaraciones de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, del verso 1 al verso 16, hemos visto cómo se describe el carácter de aquellos que se consideran hijos de Dios, hijos del reino de los cielos. Entonces las bienaventuranzas nos muestran el carácter de aquellos que se consideran cristianos. Quienes nos hemos arrepentido, quienes hemos creído el Evangelio, somos nueva creación y por tanto tenemos algunos rasgos distintivos que nos caracterizan. Esos rasgos, por ejemplo, es lo que hace diferente a un mango de un banano. Las frutas tienen rasgos que los diferencian el uno del otro. Pues en nuestra identidad, nosotros somos nueva creación, somos hijos de Dios y hemos llegado a ser hijos de Dios porque nos hemos confesado tojos, pobres en espíritu, mansos, misericordiosos. Si no eres una nueva creación, si no has nacido de nuevo en agua y en el espíritu, tus justicias no podrán ser contadas. Quien ha nacido de nuevo adquiere por gracia la justicia de otro, de un cordero sin mancha. Y como estudiamos hace 8 días, hoy tenemos una nueva paradoja. Si lloras, serás consolado. Si lloras, serás consolado. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Vamos a ver tres puntos en este tema del día de hoy. El primero de ellos, lo que somos sin Cristo. Somos pecadores y por tanto culpables. Así como la pobreza es espiritual, también el lloro del que nos está hablando Jesús en Mateo es espiritual. Mi mente en el versículo 3 ha entendido, mi mente y mi espíritu han entendido que soy una vulgar fábrica de pecados y por lo tanto voy a experimentar dolor. Entonces, después de que yo reconozco que soy un tojos, un vacío, un pobre espiritual, eso se logra por algo, un proceso intelectual y espiritual. Después de esa conversión intelectual, Jesús está agregando ahora algo más a esa conversión intelectual. Debe haber un gradiente tanto espiritual como emocional. La persona que ha nacido de nuevo, que es nueva criatura, debe llorar. Casi todo dolor humano es producido por una pérdida. Pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de dinero,
pérdida de estatus, pérdida de confianza. Pues en otro de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. No vamos a profundizar en ella, pero vamos a tomar unos pequeños elementos que nos permiten entender mejor qué es esto de llorar. Lucas 18, de 9 al 14. Comienza diciendo así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Notemos que ambos hombres eran judíos, pues no podían entrar al templo si no lo eran. Uno esperaba que Dios lo justificara, otro se justificaba a sí mismo. El fariseo no logra verse como Dios lo ve a él, como un tojos. En cambio, el espiritual sí se ve así. El pasaje no nos dice que el publicano ayunaba y oraba, pero muy probablemente lo hacía y lo hacía más que el fariseo. Pero el texto no lo menciona. ¿Por qué? Porque el publicano no está presumiendo de su religiosidad. Él ni siquiera menciona eso, ni siquiera menciona al fariseo. Él solamente declara su pobreza espiritual y pide misericordia al trono de la gracia. Al vernos entonces como publicanos en una situación tan lastimera, sin una mínima moneda siquiera para adquirir algo de salvación, y estamos llenos de llagas, pero si llegamos a implorar misericordia de un Dios santo, eso produce un lloro al descubrir nuestra realidad, lo que somos ante Dios. Cuando un verdadero creyente se ve quién es ante un Dios santo, esto debería producir lloro. Tengo que ver el dolor espiritual como una bendición. ¿Por qué? Porque al final, según las bienaventuranzas, me va a producir felicidad. Pero este concepto de dolor, como veíamos al principio con la frase de Chesterton, este concepto de dolor es muy extraño para esta generación, pues estamos en la sociedad del bienestar, la generación del entretenimiento, de la diversión. Valoramos la risa, valoramos la burla, valoramos el sarcasmo, valoramos la sátira, valoramos todas estas cosas que son enfermizas y pecaminosas. Y no queremos oír nada en esta generación acerca del dolor, acerca del llorar. La nueva era, la posmodernidad y hasta el humanismo pseudo-cristiano dicen que ya no necesitamos de un Salvador que venga de afuera, sino que debemos confiar en el Salvador que tenemos dentro de nosotros mismos. Y ellos dicen, porque tú eres un campeón, tú lo puedes lograr, tú eres el mejor, tú vas a salir adelante, no necesitas nada que venga de afuera. Este sistema está diseñado como la ciudad de Las Vegas. No sufras, disfruta. Lo importante es el aquí, dicen ellos, y el ahora. No te amargues pensando cómo vas a pagar tu casa, cómo vas a pagar tu funeral. Nadie te puede quitar lo bailado, dicen ellos. Y muchos, como lo vaticinaban los filósofos y los literatos Huxley y Orwell, buscarán evitar el dolor y parecerán criaturas de cristal que vivirán solo para el placer. La generación selfie no se ve como culpable, se ve como víctima. No se autopercibe como lo que realmente son, pecadores, sino como cualquier cosa diferente a la identidad que ya tienen y que les grita a ellos desde el alma, que les grita a ellos desde el espejo. Entonces, más bien debemos ir al espejo de la palabra para que las escamas que están en nuestros ojos caigan y nos veamos como Dios nos ve, como realmente somos. Juan capítulo 9, versos 39 al 41, Jesús está respondiendo a los fariseos y les dice, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como ustedes mismos afirman que ven que no son ciegos, su pecado permanece. La versión Palabra de Dios para Todos, perdón, dice,
Pero como ustedes dicen que ya pueden ver, entonces siguen siendo culpables. Como ustedes dicen que pueden, ok, los voy a juzgar en vista de que pueden. Voy a tener misericordia del que no puede, pero voy a juzgar a aquel que dice que puede, a los religiosos que pueden. Volvamos al texto de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran. Vamos al segundo punto. Lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para salir de ese estado de autoconfianza? Debemos llorar. La palabra llorar en griego es la palabra penteo, según Strong. En el griego hay 9 palabras para hablar de dolor, para hablar de llanto, pero la que aparece aquí, penteo, es la más fuerte de todas. En otras palabras, Jesús le promete a quienes le siguen que serán bienaventurados, que serán benditos, solo aquellos los que experimentan un dolor intenso, pues así de abundante será la bendición para ellos. Entonces, el lloro del que está hablando Jesús es un lloro que emana desde la profundidad, es tener el corazón roto, es estar de luto, es dolerse profundamente por haber herido a otro, alguien puro, alguien bueno, alguien santo, a Dios, haber ofendido a un padre bueno. Entonces, aquí Jesús no está hablando de los quejosos, Jesús está hablando de los tojosos, de aquellos que reconocen que no tienen ni una moneda para comprar pan y que debido a que son conscientes de ello, lloran. Jesús está hablando de los dolientes, de aquellos que están de luto porque saben que sin gracia van a ir al infierno y que son conscientes que sus pecados han ofendido a Dios, han ofendido a su familia, han ofendido a sus amigos, han ofendido a la creación. Jesús vuelve entonces a insistir, no debes hacer cosas, debes ser. El asunto es ser. Cuando yo soy, entonces hago. Antes que hacer, Jesús dice, debes ser, debes nacer de nuevo, debes tener un nuevo DNA, debes tener un nuevo carácter. El carácter en la escritura es siempre anterior al comportamiento, a la conducta. Quizás alguien se esté preguntando, bueno, entonces, ¿cómo es ese asunto del llorar? Ya entendí que no es algo físico. ¿Cómo hago para entender? David, después de haber pecado con Betsabé y de haberse arrepentido, en el Salmo 119, versículo 136, escribe lo siguiente: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no se guardaba la ley. No es un dolor físico, es un dolor espiritual porque hay pecado en mí, porque hay pecado en la sociedad, en la comunidad en la cual yo me encuentro inmerso. Isaías capítulo 6, el profeta llora, llora por la ruina de su pecado cuando ve la santidad de Dios. Mira lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Entonces hay un giro, no está hablando del llorar físico, porque me quebré un dedo, porque se murió alguien querido, porque perdí dinero. No, está llorando porque hay pecado en mi vida, porque hay pecado en mi familia, porque hay pecado en la comunidad. Nehemías lloró por el pecado del pueblo. Él dijo, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Daniel, quizás el profeta más íntegro del Tanaj, del Antiguo Testamento, también lloró por el pecado de su pueblo. Habacuc, ya casi que al final del Tanaj, del Antiguo Testamento, expresa lo siguiente: ¿por qué me haces ver tanto pecado, tanta destrucción y violencia? Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío accede al justo y por eso sale pervertida la justicia. Habacuc estaba cansado del pecado de su nación. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús llora por Jerusalén. Lucas 19, 41 y 42.
Dice, cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por ella y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Entonces, este lloro del que nos habla Mateo 5 es un lloro que proviene de una sensibilidad hacia el pecado. Aunque Jesús no pecó ni se halló pecado en su boca, era sensible hacia las consecuencias del pecado en la vida de otras personas. Y la Biblia nos habla de esa sensibilidad. No es solo hacia mi pecado y hacia el pecado de otros. También la Biblia nos habla acerca del pecado estructural. ¿Qué es el pecado estructural? Es aquel que lleva generaciones incrustado en una sociedad, de estarla destruyendo, en donde una élite, una clase, un color, un género, una religión oprime a otros, reduce los espacios de aquellos que no tienen voz, impide el pensamiento crítico, toma tierras, toma propiedades, toma mentes, toma vidas de quienes se oponen al statu quo imperante. Como en las utopías de Huxley y de Orwell, eso también debería llevarme al lloro, a la confesión de pecado, a la denuncia profética, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero la tendencia del ser humano, nuestra tendencia, no es sentir dolor por el pecado del otro, sino más bien juzgar al otro, condenar al otro, porque peca de una manera diferente a la mía. Bienaventurados seremos si la situación de nuestro pecado nos lleva al luto, al lamento, a las lágrimas. Espiritualmente, cuando soy consciente que he perdido las bendiciones que hay en la casa de mi Padre, entonces lloro y tomo la mejor decisión, regresar a la casa del Padre Eterno. En tercer lugar, el consuelo que viene después de haberme declarado un tojoso, un pobre espiritual y de haber llorado por mi pecado y por el pecado de mi comunidad. La palabra consuelo es la palabra paracaleo, según Strong. Sabemos que hay una diferencia profunda entre tener remordimiento y arrepentirse. Los cocodrilos derraman lágrimas al salir del agua para alimentarse. Esas lágrimas que tienen los cocodrilos es un mecanismo que tiene el cuerpo de ellos para lubricarse ocularmente, para proteger los ojos de la sequedad. Pero resulta que los cocodrilos, como muchos de los lagartos, tienen sus glándulas lacrimales muy cerca de la comisura del labio. Entonces, cuando él está masticando una presa, se está comiendo un cocodrilo, está disfrutando de la cena, el cocodrilo está llorando. De allí la frase lágrimas de cocodrilo, para referirse a una persona que actúa hipócritamente, está avasallando a otro, está destruyendo a otro, está hablando en contra de otro, pero se lo está comiendo, se lo está devorando, se está aprovechando de él. Esa tristeza falsa es remordimiento. Allí no hay arrepentimiento. Remordimiento son lágrimas de cocodrilo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, debido a la promiscuidad que había en una ciudad, en la ciudad de Corinto, Pablo les escribe la primera epístola de Corinto. Y al escribirle a los corintios, esto produjo una enorme tristeza espiritual en el corazón de ellos porque les pusieron un espejo y vieron la pecaminosidad que había dentro de su congregación. Para ello, entonces, Pablo ahora les escribe una segunda carta, que es la segunda epístola de Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Capítulo 7, versos 8 al 10. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Aunque les haya causado tristeza en mi carta anterior, no me arrepiento de haberla escrito, dice Pablo. Y ahora me siento muy feliz por no haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. De eso se está hablando en Mateo capítulo 5, verso 4, de un dolor, de un llanto, de una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Repito el pasaje.
sino porque esa tristeza los hizo a ustedes, corintios, volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación, repito, o repite Pablo, ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo, el remordimiento, lleva a la muerte. Remordimiento lleva a la muerte, a la perdición. Arrepentimiento, cambio de nous, cambio de mente, cambio de vida, cambio de DNA, cambio de carácter, lleva a la vida. La tristeza del mundo, ya lo dije, se llama remordimiento. Te lleva a odiar las consecuencias del pecado, no las causas. Incluso hasta te puede llevar a odiarte a ti mismo, como Judas. Hasta te suicidas o lleva a que una persona se suicide, pero la persona sigue amando al pecado. Odia las consecuencias de lo que produjo su pecado, pero no las causas que lo provocaron. En cambio, el arrepentimiento te lleva a la cruz. Te lleva a ver cómo sufrió y murió un justo, un cordero sin mancha. El arrepentimiento te lleva a la causa del pecado, a tu naturaleza pecaminosa, a la mía, no solamente por lo que haces, sino por lo que eres sin Cristo. Entonces, allí al pie de la cruz, cuando te ves como un tojos y lloras por tu pecado, por el pecado de tu comunidad, comprendes que no fueron los judíos los que mataron a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Comprendes que no fueron los romanos. Allí te das cuenta que fuiste tú, que fui yo. Ahí te das cuenta que es por tu culpa y eso te hace llorar. Entonces, cuando tengo luto, tomo la decisión de reconocer lo que soy. Ya no soy un tojoso, una fábrica de pecados. Ahora soy una nueva criatura. Tengo nueva identidad. Tengo nuevo carácter. Dios no quiere que entres al reino de los cielos cuando mueras. Dios quiere que entres al reino aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Él es Señor de vivos y no Señor de muertos. Judas tuvo remordimiento y se ahorcó. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, tuvo arrepentimiento por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. En el Salmo 32:3, David, después de haber pecado, él menciona lo que le está sucediendo a él cuando él no confiesa su pecado. Ante Dios no reconoce su culpa. Dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La falta de arrepentimiento y de dolor espiritual produce daño emocional y daño físico. Hoy Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de confesar a Dios acerca no solamente de mi naturaleza de pecado, sino también de sus frutos, de los pecados individuales y hasta de los pecados estructurales. Sin confesión, sin ponerme de acuerdo con Dios referente a mis pecados, no podré tener libertad y por tanto no seré consolado, no seré bienaventurado. Pero cuando confieso y denuncio mi pecado individual y el pecado estructural, entonces yo comienzo a ser un individuo terapéutico, un individuo que empieza a sanar a otros, que empieza, como dije anteriormente, a proclamar el año de la buena voluntad,